Listos y preparados, un día más. Lunes 13 de julio, 8 de la mañana. 8 de la mañana, leemos 2 y 3 de Job. Vamos a pedirle a Dios que nos ilumine, que nos ayude a entender. A ver, vamos a ver si podemos estar, si nos estamos viendo. Vamos a ver. Fíjate que no, Nesquita, mira cómo se ve. Sí, como que... Sí, estoy en la red correcta. Lo curioso es cómo algunas personas sí ven y otras no ven. Pero, pues ese es el pan de cada día. Miren, ni yo me veo. Ni yo me veo. Y lo dice, no hay comentarios. Y yo acá sí veo comentarios. Y lo dice que somos dos. Y no es cierto, somos muchos. Pero bueno. Anyways, decía mi Alejandrita cuando estaba chiquita. Anyways. Padre, en el nombre de Jesús oramos por una palabra, Padre. Ay, a veces no entendemos el dolor y el sufrimiento del ser humano. A veces no entendemos por qué las personas sufren. Ayúdanos a saber qué hacer. Aunque no lo entienda, pero quiero saber cómo salir, cómo podemos aconsejar a las personas para que salgan de la condición en la que se encuentran. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a tener revelación y entendimiento de tu palabra. Amén. Amén. El por qué sufrimos es una de las grandes preguntas y las grandes interrogantes. ¿Por qué a mí? Muchos dicen, muchos me han dicho, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? Si yo busco a Dios, si yo soy bueno, si yo no le hago mal a nadie, ¿por qué a mí? Seguramente Job tampoco entendía el por qué le estaba pasando esto. Quizás vemos a personas, o tú mismo, o alguno de nosotros, está pasando por una situación difícil y preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? La pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cómo puedo salir de esta condición? ¿Cómo puedo superar este sufrimiento? Si te muerde una serpiente, lo más necio que pudiéramos hacer es ir a querer preguntarle a la serpiente, ¿por qué me mordiste? Lo mejor sería ir y buscar ayuda, es decirle, me picó una víbora de cascabel, tenía este aspecto. Dice que aconteció otro día. Vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos. Presentándose delante de Jehová, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondió Satanás, dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí le está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto, o sea, un pedazo de barro, para rascarse con él, y estaba sentado en medio de cenizas.
Vemos cómo su calamidad iba de mal en peor. Vemos cómo su calamidad y su tragedia iba creciendo. Lo peor fue cuando descubrí que murieron sus hijos, pero la esposa no. Entonces, ahora sí Job estaba mal, pobrecito. Porque dice su esposa, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Mira con qué paciencia le responde. Yo no sé qué hubiera respondido yo, pero Job responde, como una mujer fatua has hablado. ¿Recibiremos de Dios el mal y no lo... No, dice que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Estaba pasando cosas en el plano espiritual que Job no entendía. Hay cosas que no entendemos. Hay cosas que de verdad nadie entiende, nadie. Ni aun los que se dicen tener palabra profética, ni aun los más estudiosos, ni aun los que han estudiado teología, griego, arameo y hebreo y todas las lenguas muertas. Hay cosas que no alcanzamos a entender, nadie. Pero hay cosas que sí entendemos, que son las que nos las debemos de enfocar. Número uno, yo entiendo que Dios es bueno, que Dios no juega conmigo como un niño que juega. ¿Te trajiste tu café, amor? Sí, aquí está. Ah, es que si no se va a enfriar. Que Dios no juega con el ser humano. Yo entiendo que Dios es grande en misericordia. Entiendo que todo lo que Dios hace es para beneficio de nosotros, no para nuestro perjuicio. Entiendo que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Esas son cosas que sí entiendo perfectamente. Y que si yo decido confiar en Dios, voy a estar bien. Aun cuando haya cosas en el plano espiritual que no entienda, aun cuando haya situaciones difíciles que yo no pueda comprender. Job lo manejó de esa manera y me parece muy sano. Me parece muy sano la forma como lo maneja Job. Él decía, bueno, si recibo las cosas buenas, voy a también a recibir las cosas no tan buenas. O sea, voy a pasar este trago amargo con la mejor actitud que pueda. Con la mejor actitud que pueda. Porque no se puede. O sea, Job lo estaba manejando como podía, con la mejor actitud, pero es difícil. Yo recuerdo en la época, a veces los enfado con mezquita, pero aguántense para que tienen este pastor. Yo recuerdo que yo decía, cómo quisiera no tener tanto miedo, cómo quisiera no tener tanto miedo, porque yo había escuchado testimonios de personas que caminaban con gallardía, que tenían valor, que decían, yo creo, y que se mantenían firmes, y yo no, yo era un manojo de nervios y de miedo, y lloraba con Dios, y me angustiaba, y decía, Señor, quisiera no tener tanto miedo. Y Job estaba con la mejor actitud que podía, pero no creen que podía tanto. Dice, 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse
de él y para consolarse. Te digo, no sobrevivieron sus hijos, pero sobrevivió su esposa y sobrevivieron esos 3 amigos, que de verdad con esa esposa y con esos 3 amigos, pues o sea, lo acabaron de clavar en la cruz, de veras lo atormentaron, porque entonces ya no era solamente la crisis, la crisis de haber perdido a sus hijos, y luego la crisis de haber perdido todo lo económico, y luego la crisis de sentirse enfermo y que le duela, que tenía... Recuerdo mucho a mi madre que en una ocasión que estaba, tenía un problema con Hacienda, ella, un problema, creo yo que no era ni tan fuerte, pero que ella lo veía muy fuerte. Yo ahora que conozco un poquito más de estos problemas de Hacienda, pienso que no era tan fuerte, pero que ella estaba muy, muy angustiada y le salían unas como ronchas, pero así largas, como si fueran gusanos, pero como eran ronchas, como sarpullido, pero no, eran así. Yo recuerdo, lo poquito que recuerdo, que eran así altas, así, y le salían en todo el cuerpo, del estrés tan grande al que se enfrentó y de la angustia tan grande que estaba viviendo. Yo me imagino que Job, después de todo el estrés que estuvo viviendo, fue esto lo que le salieron, esas ronchas tan grandes. Dicen que era una como sarna, así, y le daba tanta comezón que se rascaba hasta sangrarse con tiestos. Es tan desesperante cuando te da comezón. Y encima de todo esto viene su esposa con sus comentarios asertivos, que no hacen otra cosa sino agravar esa angustia y ese sufrimiento y esa ansiedad que tenía. Porque no hay peor cosa cuando estás así, que vengan y te digan qué es lo que tienes que hacer. Porque todo el mundo sabe qué es lo que tienes que hacer. Entonces todo el mundo te atiborra y te abruma con sus miles y millones de consejos. Y al final de cuentas, yo lo que veo en Job es la capacidad para mantenerse centrado y tratando de elucidar y tratando de entender y tratando de conectarse con Dios, porque al final de cuentas es la conexión con Dios la que te ayuda a superar un problema, la forma como enfrentas las situaciones y la forma como enfrentas los problemas. Y los amigos llegaron con él a condolerse y a consolarlo, pero vamos a ver adelante cómo ni la esposa ni los amigos realmente fueron de gran ayuda. Lo que fue de gran ayuda fue la conexión que tuvo con Dios. Esa fue la gran ayuda que tuvo Job. Y en el capítulo 3, bueno, termina el capítulo 2 diciendo que Job se sentó únicamente a meditar, a pensar, pues ¿qué pasó, pues, Señor? Pues no estábamos pisteando bien, o sea, pues estábamos a gusto, estábamos bien. Sí, yo recuerdo esa sensación de haberle dicho a Dios, Señor, ¿qué pasó? Y luego, jefe, decía un hijo que su papá estaba supervisando un trabajo y lo supervisó mal, y llega el hijo y ve el trabajo que su papá estaba supervisando, no era yo, y su hijo le dice, y luego, jefe. Y yo siento que Job le dijo al Señor, y luego, jefe, ¿qué pasó? O sea, pero al final de ese tiempo que estuvo meditando, empieza el capítulo 3.
Y ya es poesía pura. Ya es poesía donde Job no hace otra cosa sino expresar lo que siente. Expresar lo que siente. No es malo expresar lo que siente. Es parte del proceso. Es parte del proceso. Es sacar lo que tienes adentro. Ese lamento es parte del proceso. Sí, ese lamento es parte del proceso, es parte de sacar. Es como cuando tienes una infección que te está supurando y te sacan todo aquello que está purulento, todo aquello que te está contaminando y te exprimen y te quitan la pus y te limpian con un cepillito y te sacan todo lo que está mal. Entonces Job comienza a lamentarse y se resume todo el capítulo 3. No voy a leer todo el 3 porque está largo y es básicamente lo mismo. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Porque se supone que la noticia de un varón era muy buena noticia en aquella época. Todavía en la cultura mexicana es buena noticia el varón por muchas razones ya ancestrales que hay. En aquel tiempo era porque un varón era mano de obra, era importante, porque un varón ayudaba a la familia a trabajar y la hija pues sí ayudaban en las cuestiones domésticas, pero era más valioso la mano de obra ya en el campo, sembrando y cuidando los animales y haciendo la labor de peón. Era muy importante. Todavía hasta hace poco tiempo era muy importante. Ahorita ya es indistinto, sea hombre, ya decimos en son de broma, pero yo creo que con mucho acierto, ya lo que sea, pero definido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte repose sobre el nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche de oscuridad, no sea contada. Es decir, lamenta y se lamenta: ¿para qué nací? ¿Para qué nací? ¿Qué necesidad había de que yo viniera a este mundo a sufrir? Yo me pude haber muerto desde el vientre, pude haber sido un abortivo, pude haber muerto en el momento en que nací. ¿Para qué vi la luz? Y sigue y lamenta y lamenta y lamenta. Y mira, yo lo he visto mucho, mis hermanos, en consejería o cuando platico con alguien que está pasando por una situación difícil y te platica lo mismo una y otra vez. Y algo que no debemos de hacer si estamos ministrando o estamos aconsejando a alguien es callarlo y decir: sí, ya entendí. Estás preocupado. No, tienes que dejarlo que saque. Es que como estaba pasando por un duelo, es darle voz al dolor. Y es parte del proceso normal. O sea, Job al final del día muestra las conductas que todo ser humano tiene, y él ante un duelo pues está dando esta voz al dolor, validando, dimensionando ese dolor, cómo lo está viviendo. Y todo esto también provoca de cierta forma empatía, porque sus amigos se le unieron. Entonces es importante lo que dices cuando de repente alguien pasa por un duelo y ya supéralo, pasa otra. No, hay que validar su dolor. Esto también ocurre con los niños. Cuando al niño se le pierde, no sé, un día a Daniel y a Alejandra se les perdió un peluchito allá en la iglesia Nueva Vida. Lo aventaron, no sé qué le hicieron, y un peluchito en forma de vaca así redondo. Y estaban angustiados
y no lo encontraron, nos regresamos de la iglesia y no lo encontraron y no supieron dónde cayó, dónde quedó, y el pastor les dijo, muy lindo el pastor, y la pastora, no te preocupes, nosotros lo buscamos, vamos a ver si sale en la semana. Y ellos estaban todos angustiados, y no puedes decirle, ay, es un peluchito, hombre, te compro otro, porque ellos quieren su peluchito. Cuando un niño llora, no tienes que validar el dolor de la otra persona. Cuando una persona se preocupa por algo, no puedes decirle, ay, no te preocupes, hombre, Dios te da otro. Perdiste un hijo, que al cabo tienes muchos. No puedes decirle eso. Tienes que validar el dolor que siente, y tienes que validarte tú solo el dolor. O sea, expresar la emoción, porque eso sirve para expresar la emoción y no guardártela para que con el tiempo explotes. Entonces cuando expresas la emoción a través del lamento, pues lo estás metabolizando, lo estás digeriendo. Hay personas que tardan más, otros menos, pero también nosotros es una forma para procesar el dolor y admitir y reconocer la emoción, porque guardártelas pues no, al rato lo explotas. Sí, la opción de reprimirlo, es decir, la opción de reprimirlo y quedártelo y negarlo, a veces la enseñanza bíblica ha sido mal entendida y mal enfocada, porque confundimos la fe con la represión, que son dos cosas diferentes. Es que se quedaron afuera. Confundimos la fe con la represión. Cuando hablamos, diga el débil, fuerte soy, cuando Dios llama las cosas que no son como si fuesen, cuando estamos confesando y estamos, entonces lo cambiamos y creemos que lo estamos negando. Primero, antes de llegar al momento de fe, y antes de llegar al momento de confesar, y antes de llegar al momento de declarar que diga el débil, fuerte soy, y Dios llamó a Abraham, y que llama las cosas que no son como si fuesen, y yo no lo creo, no lo recibo en el nombre de Jesús, y no lo recibo. Antes de eso, hubo un tiempo de duelo, donde Abraham estuvo sufriendo porque no tenía un hijo. Y estuvo sufriendo y le expresaba a Dios, Señor, o sea, ¿cómo? ¿A quién voy a dejar de heredero? ¿Quién? Y Dios dejó hablar a Abraham. Y Dios dejó que él expresara ese dolor. Antes de pasar al periodo de fe o al momento de fe, saca lo que tienes. De hecho, no es obstáculo, o sea, este lamento válido no es obstáculo para llegar a la aceptación de esa realidad, es el proceso. Para llegar a la aceptación tienes que pasar por ese proceso de lamento, de expresar tu dolor, de expresar tu emoción. Donde digo, o sea, es una realidad, no tengo dinero, es una realidad. Quiero ponerte este ejemplo en forma práctica y en forma cotidiana, algo que se pueda entender, no tan subjetivo ni tan espiritual, algo subjetivo. No tengo dinero, acepto que no tengo dinero, es una realidad, no tengo dinero. Ok, Señor, ¿qué hago para tener dinero? Qué feo se siente no tener dinero. Dime si no, mi hermano, qué feo se siente no tener dinero. Es triste. Y no diga, ay, enfócate en lo espiritual, búscalo. Pues sí, me enfoco en lo espiritual, pero no tengo para echarle gasolina para irme a trabajar. No tengo para pagar la renta. No tengo para darle a mis hijos para el refrigerio. O sea, no tengo, Señor. Qué feo se siente, sí, me siento triste, porque no tengo dinero, me siento triste, esa es una realidad. Una vez que yo me confronto con mis sentimientos, me siento triste.
porque no tengo para comprar o para hacer lo que quiero hacer. Hace no tanto tiempo le decía a mi esposa esa, me siento triste. ¿Por qué? Porque no tengo para comprar y para hacer eso que quiero hacer. Y me produce tristeza. Y mi esposa me decía, pero fíjate, cuando haces cosas, bueno, sí, pues sí, pero me siento triste. Y luego vienes ya en otro momento, en otra etapa, que a veces pueden ser minutos, a veces pueden ser días. Años, si no se trata. Pero si no se trata, va a convertirse en años. De hecho, por ejemplo, en la etapa, en el proceso del duelo, y el duelo puede ser aplicado en diferentes situaciones, está la negación, la ira, la negociación, la depresión y hasta el último viene la aceptación. Entonces, en esa ira, en esa negación está el lamento. Entonces, sí o sí tiene que pasar, por eso les decía que no está peleado ese lamento con el caminito a donde vas a llegar a la aceptación. Y si vemos en Job pasó por ese duelo, pasó por ese momento. Vamos a ver a lo largo de todo el día cómo Job pasó después del lamento a la ira y al enojo. También a la negociación, ¿no? Y luego pasó a la negociación. Y luego pasó a la aceptación, ya al último. Y donde dijo, sí, pues la neta que sí, Señor. Y ese primer paso del lamento es parte del proceso de sanidad. Entonces, si tú estás pasando o tú pasas en algún momento y te lamentas y te da tristeza no tener o te duele eso que estás pasando y lo quieres reprimir, no lo reprimas. O si tu esposo, no seas la mujer fatua, como dijo Job, no seas la mujer fatua, sé la ayuda idónea en esos momentos. O los amigos con esa positividad tóxica. O los amigos, sí, o sea, deja que se lamente, o lamentate, sí, expresa tu dolor. Y si lo expresas en forma poética como lo, ahorita me estoy acordando de mi hermanita Elizabeth, de sus cartas que tiene, a ver si está por ahí, que luego nos platique, nos comente ahí su dolor, que lo expresó en cartas. ¿Dónde está la vida abundante que me prometiste? ¿Dónde está esa vida de plenitud que me dijiste? No la siento, no la veo. Es sano, es completamente válido y es parte del proceso. Reprimirlo, ya casi nos acaba el tiempo, reprimirlo, que sería lo contrario, reprimirlo, guardárselo, callarlo, negarlo, es dejar que esa pus se quede adentro y que infecte más órganos y que se convierta en gangrena. Y además que físicamente te afecta a tu cuerpo. Sí. Pues sí. Reprimirlo. Entonces, vemos, por ejemplo, mujeres. Porque acuérdate que el cuerpo habla lo que la emoción se calla. Eso está sacando sus frases célebres. Vemos mujeres reprimidas que están bajo la opresión de un machista, o hombres reprimidos que están bajo la opresión. Parpadeo 2 veces si estoy siendo oprimido, y se callan y no dicen. Llega un momento donde no aguantan la presión y explota todo y es un volcán que hace erupción porque está guardando toda la presión. Entonces, exprésalo, escríbelo, platícalo, háblalo. Fíjate que la labor del psicólogo, gran parte de la labor del psicólogo es escuchar. Yo recuerdo, ya no recuerdo, ya son las 8:30.
Recuerdo a una persona que diario me molestaba, contradiciéndome, porque era ateo. Y un día me enfadó, porque diario me refutaba y me contradecía, y yo le decía, y entramos en esa discusión, yo argumentando y él contraargumentando. Y un día me enfadó, ya estaba yo bien enfadado de él. Y no le dije nada y lo dejé hablar. Habló tanto, y yo lo escuché. Al final terminamos orando porque puso a llorar, y se puso a llorar, y le dije, ¿quieres que ore por ti? Me dijo, sí, por favor, ora por mí. Y dije, mira, ¿desde cuándo lo hubiera dejado hablar? Y me evitaba todas esas horas interminables de discusión. Terminó aceptando a Cristo y terminó rindiendo su vida al Señor. Es bueno hablar y es bueno el lamento, pero poquito, no tanto porque se vuelve crónico y te afecta. Mi esposa. Ok, bendiciones mis hermanos, un placer estar compartiendo con ustedes. Lean Job 2 y 3 y nos vemos cuando mañana. Fíjense que les anuncio, la próxima semana no vamos a tener mañanera, toda la semana nos vamos. Mi esposa se va a ir a la playa el domingo, no va a ir el domingo a la iglesia tampoco, porque se va a ir con un amiguito que a la playa, que no tenga desconfianza, que es un amiguito solamente. No, se va con Danielito a un viaje de la escuela, de su secundaria, que sale. Yo los alcanzo saliendo de la iglesia, me voy con Alecita para allá y vamos a estar allá hasta el jueves. Entonces no vamos a tener mañanera. Vamos a pausar, yo creo, la lectura para no perdernos pues la secuencia de lo que aquí está. Entonces les mando un saludo, les mando un abrazo y nos vemos mañana en punto de las 8. Bendiciones. Nos despedimos, hermosa.